Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque nos has reunido nuevamente. Es un privilegio poder ser guiados por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien te agradecemos muchísimo porque estás revelando a tu Hijo en muchas vidas y a su vez tu Hijo te está revelando a ti, Padre. Muchas gracias por esa experiencia maravillosa. En esta hora pedimos una porción de tu Santo Espíritu, Padre mío, para que visite cada hogar, cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, podamos conectarnos con tu palabra, que tu Santo Espíritu nos mueva, nos llame al arrepentimiento, nos convenza de juicio, de pecado en nuestras vidas, procedamos al arrepentimiento, nos dé tristeza por nuestro pecado. Padre mío, necesitamos que esas gotas de la lluvia temprana puedan llegar a todos los corazones de tu pueblo, por favor. Que extiendas un poquito más el tiempo de esta lluvia temprana. Señor Jesús, poderoso y eterno sumo sacerdote del santuario, ha sido una gran experiencia estudiar todos estos temas históricos, proféticos, con tu ayuda y tu bendición, porque tú alumbras, Señor, las cosas. En este mundo todo está oscurecido, lo que dicen los libros, lo que dicen las enciclopedias, lo que dice la televisión, el cine, todos estos medios, Señor, ideados por el enemigo, pero que aún tú los permitiste para la difusión de tu palabra, no muestran la verdad, Señor Jesús, muestran parte verdad, parte mentira, pero tú nos estás guiando, nos estás mostrando esa verdad de lo que ha sucedido en este mundo, en el pasado, de cómo se ha cumplido la profecía en el pasado para que podamos saberla interpretar en el presente y también saber lo que viene en el futuro cercano. Mi Salvador, te ruego tu bendición para que me des tu inspiración también, Señor, para que me acuerde de los puntos importantes, Señor, que no se me escape ninguno, por favor, que tú consideres para beneficio de todos, Señor, y todos los que van a ver este video también que está siendo grabado. Padre mío, Señor Jesús, nos entregamos a ti en esta hora, según tu divina y santa voluntad en nosotros. Permíteme pedir por la salud ocular de la hermana María Doris, que esta mañana se nos olvidó. Y te pedimos por que sus ojos, Señor, puedan seguir funcionando, que tú los cures, que tú los esclarezcas, Señor, pueda ya gozar de la visión, de la buena salud ocular, por favor. Ponemos esa visión de ella, Señor, en tus manos. Visión física y visión espiritual, Señor. En tu precioso y maravilloso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, Amén. bueno. Bonifacio VIII, llamado Benedetto Caetani. Ok, es su nombre antes de ser papa. Caetani. Él es del clan de la familia Colonna, perdón, de la familia Orsini, corrijo. Y este señor llevó al papado a su máximo esplendor, a su máximo dominio, sentó las bases de lo que sería el papado y cumplió en todo el contexto la profecía del hombre de pecado. Digamos que en él llega a ese punto máximo de cumplimiento. El Papa tenía el Imperio Bizantino en su control, toda Europa en su control, tenía pactos también con otros pueblos, todo lo tenía excepto lo que dominaban los sarracenos. Eso fue lo máximo que se le permitió al papado. Como suele ocurrir, pues llegan a la cima y no les dura mucho. Vimos que él declaró un jubileo en donde vendió indulgencias a diestra y siniestra e hizo una gran riqueza para la Santa Sede. Después de ese jubileo, que es en el 1300 y 1300, acá el jubileo 1300,
Empezaron los problemas, no le duró mucho la alegría a Roma. Y uno de los legados de él allá en Alemania, perdón, fue apresado por cargos de conspiración para insurrección. No se sabe muy bien qué es el legado que quería hacer allá en Alemania, pero eso no le gustó al rey. Como siempre, los reyes alemanes se pusieron en contra del Papa. En el año 1303, el rey de Alemania, con una fuerza militar de la familia Colonna, Italia, apresaron al Papa Bonifacio VIII. Lo apresaron y querían que él fuera, bueno, lo declararon excomulgado. Alemania se empieza a separar aún más del papado. Y al Papa, enseguida, cuando toman preso al Papa, viene la otra familia, la familia Orsini, y lo rescata. Sin embargo, el Papa quedó muy enfermo. Papa Bonifacio VIII, queda muy enfermo y tiene una enfermedad muy rara. Empieza a comer a sí mismo, empieza a morder, se empieza a comer brazos, piernas, todo. Le da una gran fiebre y muere. Así acabó los días Bonifacio VIII. Después entonces se levanta otra generación de papas, como hemos visto, que eligen a un Benedicto XI, que al parecer quería hacer buenas cosas, pero en su propia iglesia, pero lo envenenan. Hay una guerra detrás, dos partidos rivales que lo llaman los güelfos y los gibelinos. No se ponen de acuerdo sus cardenales, interviene el rey de Francia y dice, ustedes no se ponen de acuerdo, pues está el arzobispo de Burdeos y él fue instalado como Papa Clemente V. ¿Ok? Francés, Clemente V. Roma se pone una ciudad muy peligrosa para los papas y así deciden sacar al Papa de Roma y el papado se instala en la ciudad de Aviñón. Aviñón es una ciudad de Francia y es una ciudad que pertenecía a los albigenses. Como ya habían masacrado a los albigenses, toda esa zona estaba libre y eligieron la ciudad de Aviñón para que el papado pudiera gobernar. ¿Ok? Entonces esa parte es muy importante porque ahí el papado ya no gobierna en Roma en ese lapso de tiempo. Todo de ahí, la siguiente generación de papas se va para Aviñón. ¿Ok? Se va para Aviñón. Roma se vuelve muy peligroso por esos enfrentamientos entre esos dos bandos y allá no se puede gobernar. Entonces se van para Aviñón. A ver, busquemos Aviñón por acá. Por acá yo lo tenía. Aviñón es acá Béziers, como vimos esta mañana, donde masacraron a los albigenses, y acá Aviñón, arriba de Montpellier, aquí Aviñón. Desde ahí empezó a gobernar el Papa. ¿Ok? Entonces, no siempre el Papa gobernó en Roma. Bien, pero esto va a desatar en diferentes cosas por esta generación de papas de Aviñón, se llaman. Y se conoce en la Iglesia Católica como la cautividad babilónica de la Iglesia Católica, porque casi que dura 70 años allá. Muy curioso eso. Y esta es la generación de papas que viven en Aviñón. Y eligen a Clemente V. Este es el Clemente V que elige el rey, porque los cardenales no se ponen de acuerdo por esa rivalidad que había tan equilibrada, por así decirlo, entre esas dos facciones, dos partidos de cardenales. Entonces no pueden elegir papa. Entonces el rey de Francia mete la cuchara y dice Clemente V. Desde luego el rey de Francia va a elegir a alguien que a él le conviene. Lo que empieza a ser Clemente V es sencillamente impresionante porque empieza a
robarle a su propia iglesia. Es tanta la sed de poder y de dinero de esta gente, de estos papas, de toda esta línea de papas que ustedes ven ahí, 7 papas, que roban a sus mismas, bueno, yo no sé si lo roban o roban al otro partido contrincante, sus oponentes. Dice la historia que los párrocos, los obispos y todo, cuando van a visitar a Clemente V, les pide impuesto. Él comienza a extorsionar a todo mundo. Y entonces ya no lo visitan. Cuando ya no lo visitan, él va de visita. Visita conventos, visita monasterios. ¿Y dónde va? Plata, oro. Pasen a ver lo que han recorrido. Pero así, personalmente. Desde luego él empieza a acumular una gran fortuna. Y la gente le empieza a coger fastidio porque todo es plata. Los mismos clérigos, hasta los mismos franciscanos se levantan en contra de este papa. Pero nada, este papa sigue hasta el final de sus días acumulando gran cantidad de riquezas. Este papa se alía con el rey francés que lo eligió y hacen un plan para apoderarse de toda la riqueza que tienen dos de las órdenes militares más grandes del papado, que no hemos hablado aquí mucho, pero que ya el señor con la hermana Alcira está estudiando este tema y como no está en el conflicto de los siglos, pues no lo hemos tocado aquí. Eso ya lo veremos más a fondo con la hermana Alcira, que es las dos órdenes militares del papado, que son la orden de los templarios y la orden de los hospitalarios, o más conocida actualmente como la orden de los caballeros de Malta. Esas dos órdenes tenían mucho poder, riqueza, dinero, eran los primeros banqueros de la Edad Media y Clemente V se dio un plan para quitarles todo eso. Los declaró herejes en complicidad con con Felipe, perdón, Felipe el rey de Francia. Se me cruzan los nombres. Felipe el Hermoso. Entonces, don Felipe el Hermoso con Clemente V desbancan y desmontan los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios y se apoderan de toda esa riqueza. Los caballeros templarios desaparecen en la historia, no sabemos qué pasó con ellos. Históricamente no se sabe, pero bueno, ya el Señor nos contará. Y los caballeros hospitalarios, la Orden de Malta, después cambia de nombre, pero esos hospitalarios también desaparecen. Les quitan todo su poder, toda su riqueza. Y fuera de eso, este Papa Clemente V monta una cruzada contra los venecianos. La poderosa nobleza veneciana que había colaborado en las cruzadas, ¿sí? Ha prestado su apoyo logístico, financiero también, y embarcaciones para las cruzadas. Este Clemente V les da durísimo a Venecia. Casi que los acaba en esa cruzada, en complicidad con don Felipe. Y entonces todos los reinos de Europa empiezan a decir, este tipo se enloqueció. Clemente V se muere, y luego viene otro más avaro que él, que es Juan XXII. Pasan 2 años, note usted que Clemente V viene del 305 al 314 y Juan XXII del 1316 al 1314. Hay 2 años ahí que no hay papa. ¿Por qué no hay papa? Porque los cardenales les da pereza elegir papa. Deciden seguir en su vida placentera en Francia. Habían como 16 cardenales, una cosa así. 16 o 23, no me acuerdo bien. Esos eran los cardenales que siempre leían a estos papas y no, les daba pereza elegir un nuevo papa. Pasaron 2 años y el rey de Francia los invitó a una reunión en secreto. Les dijo a los cardenales, venga, los invito a una fiestica. Van a un convento, pero eso en secreto, no le digan a nadie. Van a un convento, los reúnen allá, todos están felices y cuando los tienen todos ahí en el convento, el rey de Francia ordena que se los aprese y se los lleve a un salón. Y así fue, los toman presos
Lo llevan a un salón y el rey de Francia les dice, o eligen papa o de aquí no salen. Y se les ordenó que los alimentara con pan y agua. Tienen 40 días para elegir un papa. Fue la única forma en que eligieron papa, si no, no hubieran elegido papa. El papa aquí entra en una decadencia terrible. Estas personas duran 40 días deliberando y no se ponen de acuerdo. Hasta que eligen a alguien al azar y dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Usted, cardenal X, el que usted elija, lo apoyamos y ese va a ser el papa, listo. Y entonces ese cardenal cogió y se puso la tierra en su cabeza y dijo, pues yo quiero ser papa. Entonces todos los cardenales dijeron, bueno, pues hicimos un voto todos de que lo que usted eligiera eso íbamos a apoyar, entonces lo apoyamos, listo. Papa Juan 22. Y Juan 22 resultó ser peor que Clemente V. Se inventó una cantidad de impuestos, ahora él se inventa impuestos para los pecados, imagínense. O sea, usted paga una contribución anual y es absuelto de todos los pecados de ese año, una cosa bárbara, ese Juan 22. Acumula mucha cantidad de dinero. Cuando muere, en su fortuna personal quedan unos 2.000 millones de dólares a hoy. Esa era su fortuna personal. Personal, 2.000 millones de dólares en oro, plata, todo eso. Y bueno, de nuevo, elección papal, los cardenales dicen, ay, otra vez esta elección. Entonces, bueno, si no elegimos, pues ya nos obligan, entonces mejor elijamos a alguien. Nada que se ponían de acuerdo. También 40 días y nada. Al final entonces ellos dijeron, pensaban que iban a cancelar esto, el cónclave o lo iban a aplazar o algo, entonces como que todos dijeron, votemos por el menos apto, el más, sí, el que nadie se imagina, o sea, votar por votar, mejor dicho. Pues resulta que todos votaron por uno, el más, eh, el menos apto, y ese es Benedicto XII. Ahí está Benedicto XII, el tercero. Y así sucesivamente sigue, no vamos a entrar más en detalles porque todo es lo mismo. Plata, 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 excepto que aquí el rey el emperador, rey de Alemania, les monta competencia y nombra un nuevo papa. Declara Juan 22 excomulgado y Alemania se separa aún más de la iglesia porque se separa tanto que emite unas leyes diciendo que el emperador de Alemania no necesita de la aprobación del Papa. O sea, ahí empiezan las cosas a cambiar mucho. Entonces Alemania ya desconoce al Papa, pero sin embargo va a Roma y monta a su Papa, pero no le resulta mucho el plan porque ese Nicolás V le da miedo y se somete a Juan 22. No es un poco cobarde ese Nicolás V en ese sentido, entonces él se somete y no le funciona. De ahí en adelante, pues Benedicto XII, Clemente VI, y Clemente VI es un papa muy curioso porque él es papa de pura fiesta. Clemente VI también le gustaba la plática, pero por lo menos la compartía, decían todos, porque el Palacio de Aviñón se volvió en una taberna de fiesta todo el tiempo, fiesta, 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 con nobles, con, bueno, toda la nobleza y las mujeres, desde luego, él de frente, él sí tenía sus amantes y todo, ese sí no escondió nada. Bueno, y también hizo un jubileo para coger platica, y así sucesivamente cada papa de estos es la misma cuestión. Hasta que llega Gregorio XI. Gregorio XI, y aquí es donde viene Wycliffe, ¿sí? En esta época. Gregorio XI, este señor viaja a Roma porque él quiere volver a Roma, quiere que el papado vuelva a Roma, y tristemente este señor manda hacer otra limpieza de herejía en la zona de Francia, una zona
donde otra vez se habían asentado los albigenses, los hermanos albigenses, cátaros, bueno, y otra vez otra masacre. ¿Ok? Este Gregorio 11, bueno, ya está como volteando su mira otra vez hacia el pueblo de Dios. Y este es el que va a estar en momentos de Wycliffe, porque Wycliffe también se va a enfrentar a este papa terrible. Él va a Roma y quiere volver toda la sede papal a Roma, pero Roma está hecha añicos. Él se queda 3 años allá, la gente se alegra muchísimo en Roma. Otra vez el Papa en Roma, otra vez el Papa en Roma. Pero Gregorio está un poco aburrido en Roma y decide devolverse a Aviñón, pero cuando se va a devolver se muere en el 1378 y no logra devolverse a Aviñón. Se muere en Roma. Eso hace que el pueblo de Roma se levante enardecido contra los cardenales y le exigen a los cardenales que el próximo papa tiene que ser romano. Tiene que ser romano. Y obligan a los papas a ir a Roma para que elijan un papa. Los cardenales muertos de miedo en el palacio no saben qué hacer. La mayoría de cardenales son franceses. Desde luego quieren montar a alguien que el pueblo favorezca o si no, no salen vivos de ahí. Entonces, en esas eligen un papa italiano, por lo menos. No había nadie romano para elegir. Italiano, y cuando lo eligen, la gente se mete al palacio a celebrar ya como demoniados y ellos son maltratados y mejor dicho, cogen al papa, lo levantan, ya la multitud enardecía. Mejor dicho, los cardenales tienen que escaparse por pasadizos secretos, así dice la historia, y se escapan y dejan ese papa. Entonces, ese es el Papa Urbano VI, este que está aquí abajo, Urbano VI. Pero sucede algo, los cardenales dicen, no, pero es que esa elección estuvo muy forzada porque nos obligaron, nosotros no reconocemos a ese papa. Y se volvieron a reunir en otra ciudad donde tenían libertad y ahí eligieron a Clemente VII. Y entonces, a falta de un papa, ahora van a haber dos líneas de papas. Una con Clemente VII, perdón, una con Urbano VI en Roma y la línea de arriba que es de Clemente VII en Aviñón. Y ahora hay dos sedes papales en el mundo, dos líneas de papas y Europa se divide. Europa se divide. A Urbano VI, el Papa de Roma, lo apoya Inglaterra, Alemania e Italia. Y al Papa Clemente VII lo apoya Francia y España. Y los reinos menores pues se alían con un bando, mejor dicho, ahí había que escoger bando. Los dos papas se excomulgan a sí mismos, se llaman anticristos a sí mismos, se dicen de todo a sí mismos, se mandan ejército a sí mismos y empieza a correr guerra en Europa por culpa de los dos líneas papales. ¿Okay? Las dos líneas papales siguen hasta que el mundo se cansa, los reyes se cansan, salen nuevos reyes y dicen, pero esto es una locura. Entonces, en ese momento la Universidad de París las universidades ya tienen cierto poder, son más reconocidas. La Universidad de París emite una idea de hacer un concilio para resolver el asunto. Un concilio donde no está invitado ningún papa, solamente el clero en general y los reyes y todo para decir qué van a hacer, porque hay dos papas y nada, y ninguno se quiere dar el brazo a torcer ninguno al otro. Y lo que hacen es nombrar a un tercer papa. Excomulgan a dos y nombran a un tercer papa. Y es otra línea de papas. Y en el mundo ahora quedan 3 papas. Al final, el asunto se tiene que resolver con más sangre, más problemas. ¿Okay? Queda Juan 23 por un lado, Benedicto 13 por otro lado y Gregorio 11 por otro lado. Bueno, esto es una historia así de pasada para que vean cómo el papado llega a este punto.
¿ok? Y vamos a irnos a leer el conflicto de los siglos. Y en el conflicto de los siglos está Juan Wycliffe. Juan Wycliffe está por estos lados de este papa, ¿ok? Como más o menos él conoce Urbano V, Gregorio XI, de ahí para adelante él conoce varios papas. ¿Qué pasa con John Wycliffe? Entonces vamos a leer el conflicto de los siglos, esta maravillosa historia de Juan Wycliffe. A él lo llaman el lucero de la Reforma, ¿ok? ¿Por qué lucero? Porque el lucero es lo que primero sale antes de amanecer, del amanecer. Es el planeta Venus que sale antes de que uno amanezca en ciertas regiones. Entonces él es como esa primera lucecita de los reformadores que van a venir a continuación. ¿Ok? Entonces vamos a leer del conflicto de los siglos. Y aquí podemos pues hablar, si le llama algo la atención, comentar, por favor, participemos. Que esta historia es bien bonita. Bueno, Juan Wycliffe. Salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas, conocidos tan solo por la gente instruida. Pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gentes de diversos países en su propio idioma. Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo. Las horas de las tinieblas estaban pasando y en muchos países aparecieron señales del inminente amanecer. En el siglo XIV, surgió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue a lanzar no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Esto no solo la parte que fue heraldo, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Entonces, no solo fue para Inglaterra, ¿no? El Señor elige un país, pero eso va a afectar a toda la cristiandad. La influencia que va a tener Juan Wycliffe es impresionante, ¿ok? John Wycliffe en inglés o Juan Wycliffe en español. Había algo acá importante, mire. Había ya pasado la oscura medianoche del mundo. O sea que lo más terrible ya había pasado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque lo más terrible, el punto total de las tinieblas fue con Bonifacio VIII. Y de ahí, ¡pum!, se empieza a caer el papado. ¿Sí ven eso tan interesante? Entonces, esa medianoche, o sea, lo más oscuro de esos 1260 años, podríamos decir, ocurrió con Bonifacio en el 1300. Ahí. Dice acá, las horas de las tinieblas estaban pasando y en muchos países aparecieron señales del inminente amanecer, o que aquí ahora le toca al Señor actuar, ¿sí? Ya, en este conflicto. ¿Puedo opinar? Por favor. Bueno, voy a dejar solo un punto para que analicen. No voy a la respuesta, pero mire la ropa que él tiene. Es muy similar también a la que usó Lutero. Lo otro es que dice acá que surgió en Inglaterra. Inglaterra es clave para el día de hoy en la parte financiera. ¿Por qué debía surgir ahí? Era muy importante precisamente para montar, estoy contando la historia paralela muy por encima, para montar lo que es el nuevo orden mundial en el cual vivimos hoy. Interesante. Ahí nos van dando perlita la hermana Elcira. ¿Ok? De todo esto que va a acontecer acá, cómo impacta hoy en día. Entonces, Juan Wycliffe nace en Inglaterra. Bueno, Inglaterra ya tenía problemas con el papado hace rato y se estaban también separando en muchos aspectos. No quiere decir que de un momento a otro ya dejaron de ser católicos todo el mundo, no, eso es un proceso, ¿sí? Pero en este momento el Papa era dueño, escuchen bien, el Papa era dueño de más de la tercera parte de las tierras de Inglaterra.
dueño ya, el dueño de tierras como tal, que de él. En los ingresos del Papa en Inglaterra, solo en Inglaterra, eran 5 veces los ingresos del rey de Inglaterra mismo. 5 veces más. Eh, ¿Sí? eh, me gusta como, o sea, lo que dijiste que había un conflicto, llamemos con Inglaterra, habían unas discusiones ahí internas. Y el otro punto que dice sobre las tierras, que ya tenía el control. Entonces esos conflictos fueron producidos precisamente para que estas familias se pudieran apoderar de Inglaterra. ¿Por qué no dejan industrializar Inglaterra? Por la respuesta o por lo que dijo ahorita Tommy. Porque Inglaterra prácticamente vive de arrendamientos de tierras. No les interesa la industrialización. Todo le pertenece a estas familias, que entre comillas le dicen que es la reina Isabel, pero detrás de ella son otros. Entonces ahí es como llamemos todo, todo allá no es como nosotros que podemos comprar un terreno, no. Esos terrenos les pertenecen a ellos y simplemente son arrendados. Entonces ahí es donde empiezan a montar, por eso le digo, todo lo que Tommy está hablando es lo que se da y era necesario para poder montar una de las, digamos, del triángulo de los puntos, uno de los puntos, digamos, de este nuevo orden mundial. Recibió Wycliffe una educación liberal, y para él era el amor de Jehová el principio de la sabiduría. Se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, a la vez que por su talento notable y su profunda erudición. En su sed de saber trató de conocer todos los ramos de la todos los ramos de la ciencia. Se educó en la filosofía escolástica, en los cánones de la Iglesia y en el derecho civil, especialmente en el de su país. En sus trabajos posteriores le fue muy provechosa esta temprana enseñanza, debido a su completo conocimiento de la filosofía especulativa de su tiempo. Pudo exponer los errores de ella y el estudio de las leyes civiles y eclesiásticas le preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa. A la vez que podía manejar las armas que encontraba en la palabra de Dios, había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y comprendía la táctica de los hombres de escuela. El poder de su genio y sus conocimientos extensos y profundos le granjearon el respeto de amigos y enemigos. Sus partidarios veían con orgullo que su campeón sobresalía entre los intelectos más notables de la nación, y sus enemigos se veían imposibilitados para arrojar desprecio sobre la causa de la reforma por una exposición de la ignorancia o debilidad de su defensor. Bueno, hay que decir que Wycliffe no es el reformador pobre que le toca con las uñas, que le toca, no. Esta vez Dios elige a alguien, no es de la nobleza tampoco, pues hasta donde se ha visto en la historia, pero sí es acomodado, o sea, es del clérigo, ¿sí? Entonces él tiene acceso a la educación el colegio acá se refiere a la universidad, ¿ok? A las universidades. Él tiene acceso a eso y se educa en todo, ¿ok? Mire que él estudia filosofía, los cánones de la Iglesia Católica, el derecho civil de su país. El tipo es un erudito, ¿sí? De universidad, es una persona Muy académico. sí, esa es la palabra, gracias. Muy académico, de ese ámbito, ¿ok? Tommy, esto que Sí, dice filosofía escolástica, ¿será que tiene que ver con toda esa filosofía de Aristóteles? sí, todo eso. Mm. Toda la filosofía de por qué esa era las materias de las universidades, y eso viene con San Francisco de Asís, hace 100 años él mete todas esas cosas, San Agustín, todo eso. Eso es lo que estudian el clérigo católico hoy día. Y en esa época no había otra opción, o sea, eso era lo que estaba ahí. Y hoy día, por eso se estudia en todas las universidades prestigiosas, se estudia eso también. Así no sea, si uno va a estudiar, no sé, ingeniería, le meten esa cosa a uno para lavarle el cerebro.
Eso sí es una cosa tremenda. Y bueno, esa fue la educación de Wycliffe, ¿no? Este no fue el típico que fue pobre, que le tocó duro, vivió en las montañas. No, Wycliffe es del clérigo, es de influencia, ¿ya? Y el Señor va a llamar a esta persona para una labor muy importante. Como los reformadores que se levantaron tras él, Wycliffe, en el comienzo de su obra no pudo prever hasta dónde ella le conduciría. No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por las tradiciones humanas. Acusaba desembosadamente al clero de haber desterrado las Santas Escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Era maestro entendido y abnegado y predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Su conocimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma, y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe. Pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. La gente estaba cansada porque pues la iniquidad de la iglesia era demasiado ya evidente, ¿no? Al ver la gente, toda esta línea papal tan degradada, estaba cansada y los mismos reyes y todo, esa gente entonces, cuando veían a Wycliffe hablar, eso era impresionante, increíble, cómo él manejaba las escrituras y los razonamientos. Se nota que tenía un poder mucho más alto. El Espíritu Santo lo iluminaba, el Señor Jesús lo ayudaba. Entonces, fue mucha influencia. Aquí dice que no es que se levantó contra Roma deliberadamente, ¿no? Mientras él iba estudiando, pues se daba cuenta de los errores tan terribles. O sea, Wycliffe es un convertido, ¿no? Del clero romano a un convertido al pueblo de Dios, a un reformador, instrumento del Señor. Ese entonces el trasfondo de lo que vivió Wycliffe. Entonces es una persona convertida. ¿Ok? Bien. Y la Biblia, solo que dijera la Biblia, Wycliffe estudió la Biblia mucho más, mucho más. Después de haber salido del colegio, de la universidad, él se enfocó netamente en el estudio bíblico. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por la autoridad de Roma. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, Eduardo III, se opuso osadamente al pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés y demostró que la pretensión del pontífice al asumir autoridad sobre los gobiernos seculares era contraria tanto a la razón como a la Biblia. Las exigencias del Papa habían provocado profunda indignación y las enseñanzas de Wycliffe ejercieron influencia sobre las inteligencias más eminentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo. Fue este un golpe certero asestado a la supremacía papal en Inglaterra. Entonces él aquí estaba respaldado por el rey, ¿no? Era el capellán del rey, ahí lo dice, mira. Eduardo III, el de la foto. Ok, entonces no era cualquier cosa ser el capellán del rey. El rey todo le consultaba a Wycliffe. Y entonces están en una asamblea, en el parlamento. Ya en esa época hay parlamento en Inglaterra. Ya hay un gobierno mucho más maduro. Y está en el parlamento discutiendo algo porque el Papa les pide un tributo atrasado, fuera de todo lo que les pedía,
había un tributo que hace 35 años no se pagaba. Y fue un tributo por un rey inglés también, al que, si no estoy mal, fue el Papa Adriano, que le impuso una pena por haberse sublevado con la Iglesia Católica, le impuso un tributo anual de no sé cuánto dinero. Pues ese tributo se dejó de pagar porque pues el rey Juan, que era el rey afectado, pues ya se había muerto y pasó el tiempo y ya, digamos, vinieron otros papas y ya eso se perdió. Pero el papa en ese momento se acordó del tributo y empezó a cobrar. ¿Cuál papa? Gregorio XI, si la memoria no me falla, ¿ok? Ese papa comenzó, si no es Gregorio XI, es Urbano V, ¿ok? El que comienza a cobrar ese y le empieza a decir a Eduardo III qué iba a ver con el tributo porque hace 35 años no se paga o 30 y algo de años. Entonces la gente ya estaba como, o sea, este tipo qué quiere. Entonces pues se consultó en el parlamento y los del parlamento empezaron a decir, yo no, ya no le pago más a ese papa. Si quiere venir a hacer guerra, pues aquí le tengo mi espada para enfrentarlo. Otro se levantó y dijo, el papa ya, ¿qué más quiere? O sea, nos tiene en su bolsillo. Solo uno defendió al Papa, un frailecito defendió al Papa y dijo, no, pero es que él es la autoridad suprema de la iglesia, ¿cómo se van a sublevar? Y ese frailecito le dice, ¿y usted qué opina, doctor Wycliffe? El doctor Wycliffe. Y Wycliffe se echa un discurso impresionante que deja a todos emocionados, estupefactos y felices, porque ellos no conocían un argumento bíblico de lo que estaba sucediendo, ¿sí me entienden? Es como cuando uno sabe que algo anda mal, pero no tiene cómo sustentarlo. Pues Wycliffe viene y en pleno parlamento dice, no, frailecito, eso no es así, mire. Y con argumento bíblico y todo, pues deciden unánimemente no más tributos al Papa. Eso desde luego va a desatar ahí la ira del Papa y bueno. Pero ahí también la iglesia de Inglaterra se empieza a separar del papado en ese aspecto, empieza a separarse más de ese yugo. Y es el mismo Wycliffe que dice, pero si ya más de un tercio de Inglaterra es de propiedad del Papa, si permitimos esto, en unos pocos años ya somos del Papa, propiedad de él. Y ahí todos se levantan unánimes y dicen, no más tributo al Papa. ¿Okay? Por eso dice acá que ese fue un golpe certero a la supremacía papal en Inglaterra. Ahí empieza también Inglaterra a separarse de Roma poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Creo que era Gregorio que le dijo eso al rey, me parece. Gregorio, gracias. Gregorio Me XI, sí. parece, sí. Okay. Hombres instruidos y piadosos se habían esforzado en vano por realizar una reforma en estas órdenes monásticas, pero Wycliffe, que tenía más perspicacia, asestó sus golpes a la raíz del mal, declarando que de por sí el sistema era malo y que debería ser suprimido. Se suscitaron discusiones e investigaciones. Mientras los monjes atravesaban al país vendiendo indulgencias del Papa, muchos sabía que dudaban de la posibilidad del que el perdón se pudiera comprar con dinero. Y se preguntaban si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que del pontífice de Roma. No pocos se alarmaban al ver la rapacidad, de los frailes, cuya codicia parecía insaciable. Los monjes y sacerdotes de Roma, decían ellos, nos roen como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá. Para disimular su avaricia, estos monjes mendicantes aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Este acerto perjudicó su causa, porque indujo a muchos a investigar la verdad de la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma, pues los intelectos humanos eran así dirigidos a la fuente de la verdad que ella trataba de ocultarles. Wycliffe empezó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocarlos a discutir con él, sino para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor.
declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad que Wycliffe no hubiera podido aceptar con un medio mejor de derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa levantara y bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en cuerpo y alma. Wycliffe tiene que enfrentarse con las órdenes monásticas. Ese es un terrible problema que hay en Inglaterra y en toda Europa, porque estos frailes lo único que quieren es plata. Y su influencia es nefasta para los jóvenes porque ellos solo se la pasan en vicios. Los jóvenes pues ven que eso es lo único que hay que hacer, entonces muchos de ellos se vuelven monjes, se separan de sus padres, todo eso. Entonces Wycliffe empieza a repartir folletos en contra de esas órdenes monásticas. ¿Okay? Sí, me llamaba la atención que después de esas discusiones e investigaciones se empezaron a preguntar si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes de que el pontífice romano. Y el resultado de como la estrategia que ellos querían hacer para pues, buscar una excusa del por qué, así como Jesús y sus discípulos supuestamente pues vivían de la caridad, pero no se comparaba a cómo ellos pretendían vivir, ¿no? Que no era caridad, sino era mucho más. Entonces me llamó la atención lo que causa, o sea, no causó lo que ellos querían, porque lo que causó es que buscaran más en la Biblia y eso no era lo que querían. Me llama la atención esas dos cosas. ¿Alguna frasecita si quieres? Sí, en Subrayamos. la parte de arriba se preguntaba si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que el pontífice de Roma. Ok. Y ah, la parte donde empezaron a buscar, a investigar la verdad en la Biblia, bajito, ahí. Indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos Eso. deseaba Roma. Ok. Claro, porque ellos usaban un argumento bíblico. Pero la gente estaba cansada. Es que ellos no eran de que, ay, no tendrá algo para nosotros. No. Ellos llegaban a la casa. ¿Qué iba a ver que no ha dado lo de tal mes? O sea, era extorsión. Era como la guerrilla en Colombia cuando va a cobrarle a los negociantes, a la gente que extorsiona. Así. Era a la fuerza, las amenazas. Pues era un constante problema. Algo que me llamó la atención, que he hecho este estudio referente a lo que habla Jessie, que dice que esto los llevó pues a investigar y estudiar más la Biblia. Había una guerra tan grande ahí internamente de poderes que eso no les importaba a ellos en ese momento. Inclusive de lo que uno estudia, que lo desconcierta a uno muchísimo, ellos llevan precisamente a eso, a que estudiaran la Biblia, o sea, ellos eran conscientes que era lo que estaban, así como empiezan a crear los anglicanos y todo eso, todo, o sea, ellos mismos lo provocan. Pero el asunto que primaba ahí era quién se iba a quedar con todo el ponqué, llamémoslo así, quién se iba a quedar con el control de todo. Y ya después se encargarían del resto. Wycliffe fue nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones de Roma, y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos conferenciando con los comisionados del Papa. Allí estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia y España, y tuvo oportunidad de ver lo que había entre bastidores y de conocer muchas cosas que Inglaterra no hubiera descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa leyó el verdadero carácter y las aspiraciones de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Siguiente paso de Wycliffe, embajador en Holanda. 2 años. Países Bajos, Holanda, lo mismo. Allá él
pues tuvo contacto con estos eclesiásticos de otros reinos y pudo conocer muchas cosas. Dice acá que Inglaterra no hubiera descubierto. Bueno, pareciera que hubiera una misión ahí, ¿no? El rey le hubiera enviado una misión adicional allí. Pero sí había aquí, o sea, se evidencia que hay un afán de la corona de Inglaterra por zafarse de ese yugo de Roma, ¿no? Por zafarse de eso. Tommy, desde que tú empezaste a leer o pusiste ahí de lo de la hermana Helen White, dice que no se fue directamente con Roma, o sea, todo estaba al parecer organizado y planificado, o sea, con ese apoyo del rey, eso no es solamente decir, ay, el rey lo apoyó y lo dejó que se fuera. No. Aquí me parece interesante estas características de Roma que dice lo último, codicia, orgullo, y quisiera saber qué piensan que es impostura. Eso es trampa. Ya. Trampa es conspiración, ser alguien que no es impostor, de ahí viene impostor. De impostor, ya, ok. Ahí hay algo que dice, y allí estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, ahí es donde yo lo digo, Italia y España. Sí. Y tuvo la oportunidad de ver lo que había entre bastidores. Interesante. Bueno. Por eso le digo, eso no es algo de que alguien salió, no. Obvio que Dios lo permite, ¿no? Pero sí está organizado, vea todo lo que, hasta donde llega. Sí, ser embajador de Inglaterra. Sí. Yo quiero solo hablar algo que me trajo a la mente, algo que usted un día nos pasó, que no pasó. Yo pienso que esto ha sido como un error para nosotros como pueblo de Dios, que a veces creemos, o sea, por eso le digo que uno necesita mucho del Espíritu del Señor y escucharlo muy bien, porque me acuerdo que tú pasaste lo de Hillary Clinton, que inclusive la iglesia se había reunido con ella. Entonces, hasta dónde uno puede llegar y usar estos textos para uno poder llegar a hacer algo que no está bien, ¿sí? Porque uno dice, bueno, Wycliffe estuvo allá, el rey lo apoyaba, estuvo en contacto con Francia, o sea, con todos los eclesiásticos, tuvo oportunidad, o sea, es un nivel avanzado, entonces, ¿por qué no nos podemos reunir con tal persona, con tal político, con tal cosa? Es delicado también ver todo eso. Hablando del Papa y de sus recaudadores, decía en uno de sus folletos: ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres, y miles de marcos al año el dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, lo cual es maldita herejía simoniaca, y hacen que toda la cristiandad mantenga a firme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino hubiera un cerro enorme de oro y no lo tocara jamás hombre alguno, sino solamente ser recaudador sacerdotal orgulloso y mundano, en el curso del tiempo el cerro llegaría a gastarse todo entero, porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y nos devuelve más que la maldición de Dios pronunciada, que la maldición que Dios pronuncia sobre su simonía. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento del rector de Lutherworth. Esto le convenció de que el monarca, cuando menos, no estaba descontento con la franqueza con que había hablado. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte, tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Esto es para ver los folletos que él repartió, ¿no? Desde luego esto tiene mucha influencia en la gente, porque él está diciendo, mire lo que hace el Papa, ¿sí? O sea, el Papa se lleva todo el dinero. Mire lo que está pasando. Entonces, eso provoca una reacción en la gente. Y él es nombrado rector de Lutherworth. Lutherworth es una ciudad ya en Inglaterra. Hoy en día existe. Hay una universidad, hay una parroquia. Esta es la parroquia en donde Juan Wycliffe estuvo trabajando como rector, además, y desde luego como predicador. Entonces, ese nombramiento, pues fue otro espaldarazo. Esta iglesia, como les digo, esa es la foto de hoy en día y la iglesia existe hoy en día.
Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey y a los prelados, ordenando todas que se tomaran inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de herejía. Sin embargo, antes de que se recibieran las bulas, los obispos, inspirados por su celo, habían citado a Wycliffe a que compareciera ante ellos para ser juzgado. Pero 2 de los más poderosos príncipes del reino le acompañaron al tribunal. Acá dice que fue Juan de Gante, duque de Lancaster, y Henry Percy, conde mariscal de Inglaterra, fueron los 2 príncipes que lo acompañaron. Y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él dejó a los jueces tan cohibidos que se suspendió el proceso y se le permitió a Wycliffe que se retirara en paz. Poco después, Eduardo III, a quien ya entrado en años procuraban indisponer los prelados contra el reformador, murió, y el antiguo protector de Wycliffe llegó a ser regente del reino. Aquí es el primer encuentro de conflicto con los prelados papales. El papa mismo emite una bula, ¿ok?, para ajusticiar a Wycliffe. Este papa, Gregorio XI, ¿ok? Gregorio XI, en el 1377. Allá va Wycliffe, pero va escoltado por los 2 grandes del reino. Después del rey siguen estos 2. Juan de Gante, el duque de Lancaster, y Henry Percy, mariscal de Inglaterra. La parte de... Ese es el general de Inglaterra. ¿Ok? Escoltado por ellos 2, el sobrino de Juan de Gante es el que va a reemplazar a Eduardo III, que se llama Ricardo II de Inglaterra. Bueno, el señor lo guarda de todos modos porque ahí él entra, pero la gente estaba fuera. Cuando llega él allá donde lo van a juzgar, la gente está fuera en expectativa. O sea, eso era una cosa monumental, no se había visto en siglos. O sea, eso era algo nunca antes visto, que Wycliffe se va a enfrentar a los prelados. Y como se habían repartido folletos y todo esto contra los monjes y ya la gente sabía, pues todo el mundo, eso era como un show de televisión, podríamos decirlo para que lo entendamos hoy en día, un partido de fútbol, una cosa así, para que entendamos la magnitud de esto. Entonces cuando llegan, todo ese gentío estaba rodeando el edificio y ellos entran, no hay nadie ahí, y esos prelados católicos están totalmente enardecidos y endemoniados. Y bueno, ahí tiene una discusión y ese conde Juan de Gante, hemos dicho, casi que apresa al prelado católico. Ahí se arma la grande y en eso, no, Juan Wycliffe permanece tranquilo. Y en ese momento, cuando se tensiona el ambiente, entra la gente. Se mete al edificio donde están ellos. Y todos así en silencio mirando a ver qué van a hacer. Los prelados católicos se sienten tan cohibidos y dicen, no, aquí no salimos vivos si continuamos con esto. Chao para la casa y se acabó el juicio. Ahí primera vez que, bueno, el Señor interviene y guarda a Juan Wycliffe. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir mirando a ver qué pasa. Pero la llegada de las bulas pontificiales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Ya parecía pues Wycliffe destinado a ser pronto víctima de las venganzas de Roma. Pero aquel que había dicho a un ilustre patriarca, no temas, yo soy tu escudo, Génesis 15:1, volvió a extender su mano para proteger a su siervo. Así que el que murió no fue el reformador, sino Gregorio XI, el pontífice que había decretado su muerte, y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wycliffe se dispersaron. Qué ironía. Acá queda claro que es justicia divina, ¿no? El Señor Jesús. Porque justo cuando emite esas bulas, hacen el juicio, se acaba el juicio, lo están buscando para arrestarlo por otro lado, encarcelarlo, se muere el Papa. Y ahí termina todo. Cuando se muere este Papa, Gregorio, es cuando él se muere en Roma. Ahorita estamos explicando.
que él se va a devolver a Aviñón, pero la muerte lo deja en Roma. Y eso hace que la población romana, los ejércitos, todos en Roma se enardezcan y obliguen a los cardenales a nombrar un papa romano. Es ahí cuando es el famoso cisma que estábamos mirando ahorita, que se muere este Gregorio XI y salen dos líneas papales, porque primero eligen uno en Roma y los cardenales dicen, no, ese no es válido porque nos obligaron, y eligen otro en Francia, Clemente VII. Es en ese momento cuando empiezan dos papas, ¿ok? El doble papado ahí. Y eso le da dos poderes y dos guerras, una guerra entre esos dos. Y eso, bueno, le conviene a Wycliffe. ¿Ok? Sigamos. La providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la reforma. Muerto Gregorio, se eligieron dos papas rivales, a falta de uno ahora dos. Dos poderes en conflicto, cada cual pretendiéndose infalible. Reclamaban la obediencia a los creyentes. Cada uno pedía el auxilio de los fieles para hacerle la guerra al otro, su rival, y reforzaba sus exigencias con terribles anatemas contra los adversarios y con promesas celestiales para sus partidarios. Esto debilitó notablemente el poder papal. Harto tenían que hacer ambos partidos rivales para pelear uno con otro, de modo que Wycliffe pudo descansar por ambos partidos rivales, pudo descansar por algún tiempo. Anatemas y recriminaciones volaban de un papa al otro, y ríos de sangre corrían de la contienda de tan encontrados intereses. La iglesia rebosaba de crímenes y escándalos. Entre tanto, el reformador vivía tranquilo, retirado en su parroquia de Lutherworth, trabajando diligentemente por hacer que los hombres apartaran la atención de los papas en guerra uno con otro y que la fijaran en Jesús, el príncipe de paz. Ah, interesante. Bueno, acá dejan claro que es Dios el que dirige ahí los acontecimientos con esos dos papas. Y dice que esos dos papas lo que hicieron fue debilitar notablemente el poder papal. Ellos mismos empezaron a destruir. ¿Notan? Interesante. De ahí entonces, pues, Wycliffe tuvo un respiro, ¿no? Mientras ellos se agarraban ahí, pues él trabajaba para el Señor. El cisma con la contienda y corrupción que produjo preparó el camino para la reforma, pues ayudó al pueblo a conocer el papado tal cual era. En un folleto que publicó Wycliffe sobre el cisma de los papas, exhortó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse uno a otro como anticristos. Dios, decía él, no quiso que el enemigo siguiera reinando tan solo en uno de sus sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos para que los hombres, en el nombre de Cristo, puedan vencer a ambos con mayor facilidad. Como su maestro, predicaba Wycliffe el Evangelio a los pobres. No dándose por satisfecho con hacer que la luz brillara únicamente en aquellos humildes hogares de su propia parroquia de Lutherworth, quiso difundirla por todos los ámbitos de Inglaterra. Para esto organizó un cuerpo de predicadores, todos ellos hombres sencillos y piadosos que amaban la verdad y no ambicionaban otra cosa que extenderla por todas partes. Para darla a conocer, enseñaban en los mercados, en las calles de las grandes ciudades y en los sitios apartados. Visitaban a los ancianos, a los pobres y a los enfermos, impartiéndoles las buenas nuevas de la gracia de Dios. Decía Urbano VI, tú eres un anticristo, Clemente, y Clemente VII, tú eres un anticristo, Urbano VI, y Juan Wycliffe decía, los dos tienen razón, son el anticristo. Con ese argumento entonces empezó a predicar y a tratar de que la gente no se enfocara en esa guerra, aunque la misma guerra pues evidenció la corrupción tan terrible que había en el papado, y la gente pues aún más se dio cuenta. Fue como un despertar aquí, como un despertar a esa tiranía tan terrible, porque había muchos católicos pues fieles que sí tenían sus dudas con el papado y no estaban de acuerdo, pero aún, pues ustedes saben, ¿no? El despertar es lento. Y esta guerra pues los puso ya como a pensar. Wycliffe organiza aquí un ejército de predicadores. ¿Ok? Este es un trabajo interesante que hizo ahí Wycliffe, porque ese grupo, pues, como una escuela de profetas, ¿no? Y empezó a
a formarlos para que ellos empezaran a esparcir esa luz, a trabajar, ¿ok? Para extender por todos lados esto. Mercados, calles, ciudades, cualquier lugar. Bonito que Wycliffe se centró también en los pobres. Sí, pues porque él ya estaba con la nobleza, él tenía contacto con la nobleza, pues él ya les había enseñado, pero faltan los pobres, la gente que sufre, que le toca lo más duro, ¿sí? Allá los que trabajan la tierra, toda esa gente, pobres, enfermos, eh, ahí se deja ver que sí es un corazón que está enternecido por el Espíritu Santo. Bonito. Siguiente trabajo de Wycliffe, importantísimo, ese siguiente trabajo de Wycliffe que vamos a leer a continuación. Siendo profesor de teología en Oxford, predicaba Wycliffe la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que mereció el título de doctor evangélico. Pero la obra más grande de su vida había de ser la traducción de la Biblia en el idioma inglés. En una obra sobre la verdad y el significado de las escrituras, dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios. Esta Biblia es muy importante. ¿Okay? La Biblia de inglés que el Señor le mandó a hacer a Wycliffe. La obra más grande de su vida. Porque esta Biblia se habría de convertir en el alimento de Inglaterra, que en esa época ellos no tenían ninguna Biblia. Tenían pedacitos por ahí que los hermanos de valdenses mismos tal vez copiaban, o albigenses, o de la misma iglesia de Antigua, de Columbano, esto, había algunas cositas, ¿no? Pero el pueblo en sí no tenía ninguna Biblia. Entonces Wycliffe fue el encargado de hacer una Biblia para el pueblo. Y esa es la famosa Biblia de Wycliffe. Es muy bonita y personalmente a veces la consulto. Aquí en internet está la Biblia de Wycliffe. Bueno, está en inglés, pero se puede traducir. Sí. Acá está la coma joánica, él la deja en corchetes lo que le añadieron. O sea, interesante esa Biblia. Bueno, esa es la siguiente obra importante de Wycliffe. A partir de ahí vamos a leer dice, pero de pronto tuvo que suspender su trabajo. Aunque no tenía aún 60 años de edad, sus ocupaciones continuas, el estudio de los ataques de sus enemigos le habían debilitado y envejecido prematuramente. Le sobrevino una peligrosa enfermedad cuyas nuevas, al llegar a oídos de los frailes, los llenaron de alegría. Ahora sí nos vamos a deshacer de decían los frailes. Sigo leyendo. Pensaron que en tal trance lamentaría Wycliffe amargamente el mal que había causado a la iglesia. En consecuencia, mire lo que hacen estos frailes, se apresuraron a ir a su vivienda para oír su confesión. Dándole ya por agonizante, se reunieron en derredor de él los representantes de los 4 órdenes religiosas acompañados por 4 dignatarios civiles y le dijeron, tienes el sello de la muerte en tus labios, conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos. El reformador escuchó en silencio. Luego ordenó a su criado que le ayudara a incorporarse en su cama. Y mirándolos con fijeza mientras permanecían puestos en pie esperando oír su retracción, les habló con aquella voz firme y robusta que tantas veces les había hecho temblar. Y les dijo, no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes. Sorprendidos y corridos, los monjes se apresuraron a salir del aposento. Se enfermó gravemente, pero no murió. No murió, ¿ok? Y aún en ese momento, como una prueba también, ¿no? Fueron los frailes allá y no, se evidenció que Juan Wycliffe estaba profundamente conmovido con las enseñanzas que había aprendido en la escritura. Entonces, no se retracta, dice ahí. Y no voy a morir. ¿Cómo sabía él? Bueno, yo creo que tenía una relación con Jesús. Por fin completó la obra. Acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Al darle la Biblia a sus compatriotas, había hecho más que para romper las cadenas de la ignorancia y del vicio, y para libertar y engrandecer a su nación.
que todo lo que jamás se consiguiera con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Como todavía la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante un trabajo lento y fatigoso. Tan grande era el empeño de poseer el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, les costaba mucho a los copistas satisfacer los pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia entera, otros compraban solamente una porción. En muchos casos se unían varias familias para comprar un ejemplar. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del pueblo. Esto me parece muy lindo. Claro, como a copiar una Biblia, tener una Biblia era costoso porque tocaba copiar la mano, ¿no? Y dice que tan grande era ese empeño de poseer la Biblia que decían, bueno, pues yo la copio, no tengo plata. Pues ellos decían, pues aquí venga y copia una. De pronto le decían, ayúdenos a copiar dos. Y usted se queda con una. Ok. Entonces hubo muchos voluntarios para copiar. Pero claro, habían muchos pedidos. La gente tenía tanta hambre, hermanos, que bueno, se llenaron de pedidos. Los más ricos pues decían, deme la Biblia entera, otros una porcioncita que podían comprar. Y en otros casos, mire qué bonito, se unían varias familias para comprar un ejemplar. Ese hambre, hermanos, tan tremendo que se despertó, ¿no? El querer saber por sí mismos estas verdades que han oído de Wycliffe, pues qué hermoso ahora que las iban a tener directamente en sus manos. Y en todos los hogares de Inglaterra empezaron a copiarse Biblias. Unos 46 años, 50 años después, nace la imprenta ahí en Inglaterra. Ya estaba cerquita el tiempo en que iban a aparecer la imprenta. Y ahí sí, para empezar a copiar. Esta Biblia entonces es la primera traducción al inglés y muy importante porque marca los siguientes 300 años. Esta Biblia es con la que se alimenta el pueblo inglés. El rey Jacobo también sacó una Biblia, también fue una vez que tú dijiste. Sí, es la King James, el rey Jacobo. Bueno, casi siempre han dicho que yo ahorita analizando todo y lo que tú hablabas esta mañana de cuando agregan cosas a la Biblia, cuando hay distorsiones, siempre en este conflicto fue dirigido, obvio, por Dios, porque Dios lo permite, pero debajo de eso habían planes humanos y satánicos, o sea, de distorsionar y la Biblia y entregar también cosas que no, pero en esa hambre que había de la palabra, en esa necesidad, era necesario. Y por eso es que en cierta manera el Señor no nos dejó sin luz y hay Biblias que contienen quizás lo que algunos trataron de distorsionar y con eso nos ayudan, porque el Señor no nos dejó sin luz. Entonces ahí uno alcanza a entender un poco del por qué sucedió esas cosas, o sea, todo eso son consecuencias del libre albedrío y de lo que el pueblo, llamemos apostató, trajo todo este tipo de consecuencias. Como el sagrado libro apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de esto, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. Los predicadores que él enviaba ponían en circulación la Biblia junto con los escritos del Reformador, y con tan buen éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. La aparición de las Santas Escrituras llenó de profundo desaliento a las autoridades de la Iglesia. Estas tenían que hacer frente ahora a un agente más poderoso que Wycliffe, una fuerza contra la cual todas sus armas servirían de poco. No había ley en que aquel tiempo que prohibiese en Inglaterra la lectura de la Biblia, porque jamás se había hecho una versión en el idioma del pueblo. Tales leyes se dictaron poco después y fueron puestas en vigor del modo más riguroso, pero entre tanto y a pesar de los esfuerzos del clero, hubo oportunidad para que la palabra de Dios circulara por algún tiempo. Dice acá, las doctrinas distintivas del protestantismo son la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Santas Escrituras. Esa piedra angular la puso. Entonces es muy importante porque él sienta esas bases del
lo que se conoce como el protestantismo. No el actual, porque eso ya se perdió, pero sí en esa época. Es muy importante esto que el Señor le permitió hacer a Wycliffe. Después prohibieron. Por algún tiempo dejaron leer la Biblia, dice acá, pero después pusieron leyes que prohibían. Ok, poco después. Ahí empieza, ¿no? El papado no le conviene que la gente vea, descubra que todo ha sido una mentira, porque impresionante. Pero hay muchos se alcanzan a dar cuenta y cuando salen esos decretos ya tienen la Biblia, entonces ellos la esconden, la entierran, tienen sus guaridas secretas donde tienen Biblias y no la logran extirpar. Entonces la leen como a escondidas y todo en esos momentos donde empiezan a prohibirla, pero ya la tienen. Bendito sea el Señor. Nuevamente, los caudillos papales quisieron imponer silencio al reformador. Le citaron ante 3 tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Primero, un sínodo de obispos declaró que sus escritos eran heréticos y, logrando atraer a sus miras al joven rey Ricardo II, obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuviesen las doctrinas condenadas. Wycliffe apeló de esa sentencia al sínodo al Parlamento. Sin temor alguno, demandó al clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos sancionados por la Iglesia. Con notable don de persuasión, describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal, y sus enemigos quedaron confundidos. Los amigos y partidarios de Wycliffe se habían visto obligados a ceder, y se esperaba confiadamente que el mismo reformador, al llegar a la vejez y verse solo y sin amigos, se inclinaría ante la autoridad combinada de la corona y de la mitra. Pero en vez de esto, los papistas se vieron derrotados. Entusiasmado por las elocuentes interpretaciones de Wycliffe, el Parlamento revocó el edicto de persecución y el reformador se vio nuevamente en libertad. Después de Eduardo III le tocó gobernar a Ricardo II, hermanos, pero tenía 10 años de edad, o sea, un muchachito. Él es el sobrino de este Juan de Gante, duque de Lancaster, que ha sido el protector de John Wycliffe, ¿ok? Como para hacer conexiones. Desde luego, el papa, pues, perdón, este rey era muy chiquito, muy joven. Y detrás estaba, siempre le nombraban un grupo de regentes que llamaban, o el mismo parlamento. Ahí sus obispos se la arreglaron para sacar un decreto real para condenar a prisión a todos los que sostuvieran las doctrinas de Wycliffe. Y entonces allí en ese sínodo dice que Wycliffe apeló esa sentencia al parlamento y volvió con el poder del Espíritu Santo, los convenció de nuevo y retiraron ese edicto de persecución. Y nuevamente el Señor puso en libertad a Wycliffe. Que es bonito porque uno empieza a la mano del Señor, o sea, el Señor dice cuándo ya es la hora de morir de un reformador de estos y no es cuando digan los papas, cuando diga el Señor. Por tercera vez le citaron para formarle juicio y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. En esta Corte Suprema no podía haber favoritismo para la herejía. En ella debía asegurarse el triunfo para Roma y ponerse fin a la obra del reformador. Así pensaban los papistas, si lograban su intento. Wycliffe se vería obligado a jurar sus doctrinas o de lo contrario solo saldría del tribunal para ser quemado. Empero Wycliffe no se retractó, ni quiso disimular nada. Sostuvo intrépido sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores. Olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión, emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó los sofismas y las imposturas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en la sala del concilio. Los oyentes notaron la influencia de Dios y parecía que no tenían fuerzas suficientes para abandonar el lugar. Las palabras del reformador eran como flechas de la aljaba de Dios, que penetraban y herían sus corazones. El cargo de herejía que pesaba sobre él, Wycliffe, lo lanzó contra ellos con poder irresistible. Los amonestó así: ¿por qué se atreven a diseminar sus errores? ¿Por amor al lucro?
para comerciar con la gracia de Dios. Es impresionante, en esta vez Wycliffe fue solo. Fue solo, los nobles y eso le dijeron que no fuera, que no necesitaba ir. Y él sintió que debía ir y fue solo. Y en medio de todas esas personas que lo querían quemar en la hoguera, es impresionante porque acá dice, el poder del Espíritu Santo se dejó sentir en esa sala. Y los que condenaban a Wycliffe resultaron siendo amonestados de una forma que dice acá que parecía que no tenían fuerzas suficientes para abandonar el lugar. Se quedaron inmóviles ante esas palabras tan impresionantes. Resultó amonestándolos tremendamente. Y se acabó el juicio. Es, es una cosa, es un poder. Ahí no ve el poder del Espíritu Santo, porque ya es alguien más que está con Wycliffe, ¿sí? Y a pesar de que lo quieren matar, no pueden matarlo. Hacen de todo para matarlo y no pueden. Una y otra vez. La obra de Wycliffe queda casi concluida. El estandarte de la verdad que él había sostenido por tanto tiempo iba pronto a caer de sus manos, pero era necesario que diese un testimonio más en favor del Evangelio. La verdad debía ser proclamada desde la misma fortaleza del imperio del error. Fue emplazado Wycliffe a presentarse ante el Tribunal Papal de Roma, que había derramado tantas veces la sangre de los santos. Por cierto que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que lo amenazaba y sin embargo hubiera asistido a la cita si no le hubiese impedido un ataque de parálisis que le dejó imposibilitado para hacer el viaje. Pero si su voz no se iba a oír en Roma, podía hablar por carta y resolvió hacerlo. Desde su rectoría, el reformador escribió al Papa una epístola que, si bien fue redactada en estilo respetuoso y espíritu cristiano, era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal. Como el Papa ve que no puede hacer nada en Inglaterra, lo cita a Roma ante un tribunal. De nuevo los nobles de Inglaterra y la nobleza le dijeron, no vaya, usted no, acá está bien, acá lo protegemos. Él dijo, pues si me toca ir, yo voy, no hay problema. Entonces, cuando iba a ir, él dice que esa parálisis fue el Señor Jesús que se la puso para que no fuera. Y le dijo al Papa de Roma que con gusto él iría, pero el Señor Jesús no se lo permitió y dice él es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí le dijo al Papa. Y le va a escribir una carta. Entonces, aunque no fue, resolvió hacerle una cartica al Papa. El Papa que está allá es Urbano VI, este de acá abajo, de la sede de Roma. Como Inglaterra, lo que fue el clero de Inglaterra, el clero de Alemania, el clero de Italia apoyaban a Urbano VI. Y por el otro lado, el clero de Francia y España apoyaban a Clemente VII. Es en ese momento de la historia cuando sucede esto. Hay división en toda Europa. Vamos a leer entonces un poco, unos parrafitos de esa carta y con esto. En primer término, supongo que el Evangelio de Cristo es toda la substancia de la ley de Dios. Declaro y sostengo que por ser el obispo de Roma, el vicario de Cristo aquí en la tierra, está sujeto más que nadie a la ley del Evangelio, porque entre los discípulos de Cristo la grandeza no consistía en dignidades o valer mundanos, bueno, no sé, sino en seguir de cerca a Cristo e imitar fielmente su vida y sus costumbres. Durante el tiempo de su peregrinación en la tierra, Cristo fue un hombre muy pobre que despreciaba y desechaba todo poder y todo honor terrenal. Ningún hombre de buena fe debiera seguir al Papa ni a santo alguno, sino en aquello en que ellos siguen el ejemplo del Señor Jesucristo. Pues San Pedro y los hijos de Zebedeo, al desear honores del mundo, lo cual no es seguir las pisadas de Cristo, pecaron y por tanto no deben ser imitados en sus errores. Le dice que el que más sujeto debería estar a la ley del Evangelio, pues es el supuesto obispo de Roma, dice él. Sí, es el vicario, ¿no? Él es el más sujeto a la ley del Evangelio, no el que pueda hacer lo que quiera. Entonces, dice que ningún hombre, me llama también la atención esto, de buena fe, de la fe verdadera, debiera seguir al Papa ni santos ni nada, sino en aquello en que ellos siguen el ejemplo del Señor Jesús.
En una parte dice Pablo, sed imitadores de mí. Entonces uno queda como confundido y dice, no, pero uno no debe seguir a los hombres. ¿Sí? Pero es que Pablo, ¿a quién imitaba? A Cristo. Entonces está diciendo, sigan mi ejemplo siempre y cuando yo siga el ejemplo de Cristo. Es como una forma de verlo y de entenderlo, ¿no? No porque sea yo Pablo, entonces me sigan en todo, ¿no? Tienen que mirar es a Cristo. Está diciendo ahí. El Papa debería dejar el poder secular, todo dominio y gobierno temporal, y con tal fin exhortar y persuadir eficazmente a todo el clero a hacer otro tanto, pues así lo hizo Cristo y especialmente sus apóstoles. Por consiguiente, si me he equivocado en cualquiera de estos puntos, estoy dispuesto a someterme a la corrección y aún a morir, si es necesario. Si pudiera yo obrar conforme a mi voluntad y deseo, siendo dueño de mí mismo, de seguro que me presentaría ante el obispo de Roma, pero el Señor se ha dignado visitarme para que se haga lo contrario y me ha enseñado a obedecer a Dios antes que los hombres. Esta frasecita es bien, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces dice ahí, mi voluntad, dice acá, siendo dueño de mí mismo, ¿sí? Me presentaría ante el obispo de Roma. Wycliffe parece que le entregó su libre albedrío a Jesús, porque mire cómo él habla, ¿no? O sea, mi voluntad y deseo es estar con usted, pero el Señor me ha visitado para que se haga lo contrario y me ha enseñado a obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien curioso cómo habla él. Muy seguro en sus afirmaciones. Sigue diciendo, hermana Paula. Al concluir decía, oremos a Dios para que se mueva de tal modo el corazón de nuestro Papa Urbano VI, que él y su clero sigan al Señor Jesucristo en su vida y costumbres, y así se lo enseñan al pueblo, a fin de que, siendo ellos el dechado, todos los fieles los imiten con toda fidelidad. Así enseñó Wycliffe al Papa y a sus cardenales la mansedumbre y humildad de Cristo, haciéndoles ver no solo a ellos, sino a toda la cristiandad el contraste que había entre ellos y el maestro de quien profesaban ser representantes. Wycliffe estaba convencido de que su fidelidad iba a costarle la vida. El rey, el papa y los obispos estaban unidos para lograr su ruina, y parecía seguro que en pocos meses a más tardar le llevarían a la hoguera. Pero su valor no disminuyó. ¿Por qué habláis de buscar lejos la corona del martirio?, decía él. Predicar el evangelio de Cristo a arrogantes, prelados, y el martirio no se hará esperar. ¿Qué? ¿Viviría yo para quedarme callado? Nunca. Que venga el golpe. Esperándolo estoy. Que venga el golpe. Tremendo eso, dispuesto a morir. Bueno, esa fue la carta de él. Desde luego esto llena de ira a Urbano VI. Y termina diciendo, oremos por el Papa Urbano VI. Ese corazón es muy duro. No obstante, la providencia de Dios velaba aún por su siervo. De nuevo acá la hermana White está diciendo, es Dios quien decide. Y el hombre que durante toda su vida había defendido con arrojo la causa de la verdad, exponiéndose diariamente al peligro, no había de caer víctima del odio de sus enemigos. Wycliffe nunca miró por sí mismo, pero el Señor había sido su protector y ahora que sus enemigos se creían seguros de su presa, Dios le puso fuera del alcance de ellos. Este reformador no muere. En su iglesia de Luther World, en el momento en que iba a dar la comunión, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. Dios le había señalado a Wycliffe su obra, puso en su boca la palabra de verdad y colocó una custodia en derredor suyo para que esa palabra llegase a oídos del pueblo. Su vida fue protegida y su obra continuó hasta que hubo echado los cimientos para la grandiosa obra de la Reforma. Y ahí termina entonces la vida de este señor Wycliffe. Bueno, el hermano John Wycliffe. Es increíble esa historia. Yo quiero dar un comentario, Por pero favor. como para que meditemos un poco, que yo estaba como apuntando como similitudes con Lutero, ¿no? Y me quedé como, me parece curioso. Y entre eso está lo que yo les dije, la vestidura. Él también habla de la salvación por la fe, ¿no? Y habla también, me doy cuenta que también es apoyado, como fue Lutero, por reyes, ¿sí? Por gente, llamemos como de noblezas, altos, bueno, fueron apoyados. Y otra cosa que transcribe en la Biblia, solo que uno tiene el apoyo de la imprenta, como
lo llamo como cuando, digamos, voy a ponerlo en el caso como de Helen White, que es un poco difícil ver que ella hable, qué pena, yo lo digo, pero ver que ella hable del nuevo pacto, pero sí lo habla, harto. Entonces levanta Wagoner y Tillon y ellos son los que la resaltan en negrilla. Entonces yo lo veo como algo así entre Lutero y Wycliffe. Y otra, ya concluyendo lo que me esperaba que tú ibas a decir, pues ellos no son mártires, no son ejecutados, no son muertos, tienen una muerte natural. Entonces tienen como unas coincidencias atípicas a otros reformadores. Sí, Wycliffe Hermano, inicia la obra de la reforma y Lutero la termina. Sí, hermana María Doris, continúa. no, yo pensaba ahorita en la vida de Pablo, ¿no? Cuando él decía, no, pues yo voy. Dicen, oigan, lo mismo le decían a Jesús, oiga, no vayas a Jerusalén. Pablo, no vayas a Roma. Ahora él le dice, no vayas allá. Dice, no, yo tengo que ir. Que uno ve los seres humanos comprometidos en la obra o los que Dios ha llamado y son tan imbuidos, digámoslo así, por el poder del Espíritu Santo, que llega el momento que ellos no tienen miedo, no sienten temor a nada. Y no, yo voy, no, déjeme, yo voy. Mire la forma de Pablo, dice que él también se levantó y sabía que le iban a hacer y se fue, sin pedir auxilio, sin gritar, no. O sea, qué lindo estar realmente lleno del poder del Espíritu Santo que ni la muerte pues se le tenga temor. Eso percibo en estos momentos que estaba poniéndole atención. Yo no sé, de pronto para que me ayuden a ver si es que esta palabra está mal dicha, y es, yo sé que el Señor siempre llama, pero hay casos que, voy a ponerlo, fueron usados y llamados por Satanás y en el paso sucedió algo en sus vidas y tuvieron un encuentro con Jesús y empiezan a desarrollar unos frutos muy hermosos. El mismo Pablo es un ejemplo similar, ¿no? Celoso, muy fervoroso y pensaba que está haciendo el bien y el que perseguía, ¿no? Después tiene un encuentro con el Señor y cambia de bando. Interesante. Pero uno ve que, ¿a qué me refiero, Tommy? O sea, Pablo, bien o mal, había interpretado, pero estaba como dentro del pueblo de los judíos, ¿no? Pero aquellos tizones arrebatados, aquellas personas que Dios los llama, los monta como líderes o les pone personas, yo sé que Dios tiene un propósito y gracias a Dios, Él es el que ve el futuro. Pero en el comienzo es como Satanás que los usa, pero algo sucede en la vida de ellos tan maravilloso y es ese encuentro con Jesús, gente no creyente, gente no convertida, gente inclusive que anduvo en cosas oscuras, ¿no? Yo no estoy hablando que Wycliffe, no lo sé, pero de pronto también Wycliffe en cierta manera con toda esa educación tuvo una contaminación de algo y al pasar el tiempo tuvo un encuentro, algo sucedió con Lutero y cómo el enemigo los usa, llamémoslo así, pero también vemos como casos y vamos a verlos como tizones arrebatados al final. Sí, eso iba a decir tizones arrebatados. Muchas gracias por los aportes. Gracias porque, bueno, entre todos también podemos estudiar estas cosas. Recuerden, para los que quieran repasar, este es el capítulo 5. 5 del Sí, en conflicto de los siglos. creo que no lo tocamos, pero a mí me llamó bastante la atención cómo fue el inicio de Wycliffe, ¿no? Cómo él era muy estudioso al principio, pero cómo llegó a la palabra de Dios y también le interesó de una manera, quedó bastante impactado él, ¿no? Y Sí, esto lo relata en parte del cuarto, pero más en el quinto, de cómo fue que recibió esta educación
y como aunque era distinguido en el colegio, como cuando empezó a conocer pues la palabra, se enamoró también, ¿no? Y empezó dice acá que decía que con la misma disciplina y con el mismo empeño a estudiar la Biblia, ¿no? Aun cuando existía en esos idiomas primitivos que pocos sabían, pues la palabra de Dios, él encontró verdades que le alumbraron y que le cambiaron muchas cosas en su vida, supongo. Entonces, eso que él experimentó y esto que encontró, él encontró en la palabra de Dios algo que decía ahí que antes había buscado en vano y vio en la palabra de Dios eso que él tanto había buscado. Bueno, Sí. yo tengo una pregunta, Tom. Tú Ay, dijiste señor. Bueno. que, tú dijiste que Wycliffe, llamémoslo así, inicia la obra de la Reforma y Lutero la termina. Pero no sé si de pronto no he entendido bien, pero hace 8 días tú hablaste de otros reformadores que ellos también iniciaron y nunca fueron nombrados, ¿no? Sí, señora. Lo digo en el sentido de que el mundo protestante siempre ha dicho que el protestantismo empieza con Wycliffe y termina con Lutero. Y eso tal lo dice acá el conflicto de los siglos, ¿no? Pero no No es sé así. cómo, sí, no sería de esa forma, ¿no? Solo que el impacto es más grande, puesto que Hubo un apoyo, llamemos como un apoyo de poder, un brazo fuerte para poderlos impulsar, pero el inicio, pienso que con lo que tú nos has mostrado, no se dieron con ellos. sí, es que yo pienso que siempre ha habido reforma, siempre ha habido reformadores en la historia. Solo que históricamente como que dividieron este periodo de tiempo en decir aquí comienza la reforma, aquí termina, ¿no? Pues esas son como formas de, ¿qué te digo yo? Como formas de ¿Será, ver tiempos. será que Pero porque ahí se empieza a transcribir la Biblia, Tommy? podría ser, pero es que también los valdenses también hicieron eso, Sí, Columbano también hicieron eso y sí. Columbano hizo su Biblia, Vigilancio hizo su Biblia del siglo, estamos hablando del siglo quinto por allá. O sea, siempre ha habido. Y milagros, Colombano no solo hizo eso, sino y tenía el espíritu que tenían los discípulos, hizo milagros y hizo más cosas que incluso Lutero y Wycliffe. Por eso. Tal Yo, vez es la cantidad de información que hay, ¿no? Eso también influye. ve, ve. O también me llama la atención lo que dice la hermana Alcira, aunque no sabemos cuando si son arrebatados o cuando son llamados por Dios de diferente manera para una misión específica y otros de pronto no. Pensaría que acá con Wycliffe, o sea, tuvo, como dice Tommy, el inicio del el auge que se necesitaba, ¿no? Pero con esto no quiere decir con todo lo que hemos aprendido con Dios a través de Tommy, es que la reforma no se dio con Wycliffe, o sea, se dio con otros, con todos los que tú has estado nombrando. En cada siglo hubo una persona que Dios sacó. Eso sí. Y algo que, perdón, pero yo les digo algo que me llamó la atención que ustedes dijeron ahí, es que empezaron a escribir la Biblia porque el Señor sabía que más adelante iban a ver esas manos sucias de Satanás metiéndola y usando a reyes, usando a personas para empezar precisamente a distorsionarla. Pero el Señor de una o de otra manera también levanta su Biblia por un lado, aquí está lo veredicto, aquí sí, para uno poder como entenderlo. Sí. Otra diferencia de pronto en esta época es que estos reformadores el impacto es más fuerte. Juan Wycliffe es el camino del abrebocas para 4 que van a venir, si Dios quiere lo vemos el otro sábado, de Bohemia. Y a su vez esos van a levantar a otros 4, ¿sí? Entre Alemania, Suiza, o sea, se va aumentando muchísimo la cantidad de estos protestantes, como se llama en la historia. Tal vez que sí es como, es otra época, no queriendo decir que no hayan habido
reformadores antes. Yo no sé, pero yo lo digo porque de pronto ahorita no me entienden algunos, pero a través de lo que he venido estudiando y con lo de Lutero, sé que había manos negras metidas ahí. Que gracias a Dios, como varias veces Tommy lo recalcó acá, Dios estaba al control de todo esto. Bueno, y aquí la señora White misma dice que Wycliffe recibió una educación liberal. Liberal es que pues, estudió lo que estudian la gente de poder, o sea, no todo el mundo iba a la universidad en esa época. Por eso, o sea, Wycliffe era del clero, y haber sido capellán del rey, eso quiere decir que él era de ese mundo. Hay más comentarios interesantes. Yo lo recuerdo muy Yo, con Lutero, pero con Wycliffe yo voy a estudiar porque sí que nombraron a alguien, pero no recuerdo bien. Okay. yo tengo como una inquietud, una pregunta. Sí, O señora. sea que los reformadores solamente fueron de por allá del mundo, digamos, oriental, bueno, europeo. Ya cuando se vienen ellos hacia América, los que se vinieron, o sea, se trajeron todo el legado de esos reformadores, o fue que Dios también utilizó aquí en América algunos otros, o fueron solamente ellos. Mm, pues ellos se van a Estados Unidos, ¿no? En el 1600 empieza migración a Estados Unidos y desde luego se llevan todo esto, de Wycliffe, de Juan Hus, de Jerónimo. Todos ellos se llevan de Lutero. Esa es la luz que se llevan a Estados Unidos, hermano. Y después, aquí en Sudamérica, es la luz de Estados Unidos. Es esa luz, sí, señora. Pero los reformadores son Gracias. allá, Tommy y Paradoris, los reformadores son en Europa, pero en América no, porque era una tierra, como lo dice en Apocalipsis, vacía. Ellos llegan ya después de toda la reforma, llegan a fundar un mundo, ¿cierto? Donde no quieren ver al papado por ningún lado. Sí, y los grandes líderes religiosos salen desde donde está el pueblo de Dios, la tierra que el Señor le da al pueblo de Dios. Entonces, en la época de Israel, pues de allá salió Moisés, Abraham, Jacob, y todos los, sí, David, salen todos ellos, sale el Señor Jesús, bendito sea su santo nombre. Luego, la iglesia del Señor se traslada a Europa. Pues, ¿de dónde salen los reformadores? De Europa. Todos los que hemos visto son europeos. Después se van a Estados Unidos. ¿De dónde va a salir Guillermo Miller, Elena de White? Todos ellos, ¿de dónde salen? Estados Unidos. De donde está el pueblo de Señor. Tommy, una pregunta, pero no pregunta, lo que yo le digo es que los que llegan en el comienzo a Estados Unidos no llegan a ser, digamos, a ser reformadores para reformar algo que no hay todavía en Estados Unidos, ¿cierto? Ah, sí, ¿no? Ellos llegan a eso, está lleno de indígenas, no hay nadie. Y ya llegan con algo establecido, con todo esto establecido desde Wycliffe. No llegan a empezar la reforma, no, ya la tienen, ellos ya son reformadores. Eso es importante decir. No, llegan protestantes y lo último que quieren saber es del papado. Ah, sí, ellos huyen es de eso. No quieren saber nada de eso, por eso el fundamento de los Estados Unidos es separación iglesia-estado. Porque ellos saben muy bien cuál es el problema del papado y no quieren que eso se repita en Estados Unidos. Pero bueno, después van a dañar a Estados Unidos. Pero su principio es ese, separación iglesia-estado. En eso se basa la constitución de los Estados Unidos. Por eso dice la hermana Juan, el día que eso se cambie, hasta luego Estados Unidos. Ahí dejó de ser Estados Unidos. Satanás ha hecho de todo para tumbar eso, pero no ha podido. Y sale el pueblo a América y detrás va el enemigo y así es como empieza a infiltrarlo de una manera diferente, con engaño. De nuevo, sí, vaya. Es la guerra entre la mujer y el dragón, ¿no? El Señor Jesucristo y el dragón. Apocalipsis 12. Esa es toda la historia del mundo. Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias Señor por estar con nosotros hasta el momento. Gracias Señor mío porque hemos podido Señor estudiar, comprender un poco Señor de cómo tú
controlas y obras en este mundo, en toda la historia, Señor, y en todo lo que ha acontecido. Como, Señor, por tu infinito amor, en esa época se logró, Señor, hacer la repartición, Señor, de tu palabra, que tan difícil era y era prohibida. No estaban todos los idiomas y no tenían todos los privilegios que hoy en día tenemos, Señor. Ni siquiera había imprenta. Pero tú, Señor, eres el que diriges todo. Esto es una prueba, Señor, de que sean los planes que tenga el enemigo. Tú eres el que estás al control y en esta tierra se hace, Señor, es tu voluntad, tus designios, tus planes, Señor. Porque todos los planes que tú tienes y has hecho en esta tierra es para la salvación del hombre, Señor. No tienen más objetivo, Señor, sino tratar de infundir la verdad de tu palabra, tratar de llegar a los corazones de cada persona, sin importar, Señor, su pasado. Y, Señor mío, te queremos dar gracias por enseñarnos, Señor, por tenernos en cuenta. Y te pido que cada uno de nosotros, Señor, cada una de las familias aquí representadas pueda tener una buena noche, Señor, descansar en ti y retomar fuerza, Señor, para continuar esta semana que viene, para que cada uno de nosotros podamos tener de tu gracia, de tu poder y, Señor, poder entenderte más y poder dedicar más tiempo a ti. Gracias, Señor mío, en tu nombre santo Jesús. Amén. Amén. Los que deseen seguir leyendo para el otro Shabbat, si el Señor lo permite, es el capítulo 6 del conflicto de los siglos. Si desean leer para participar. Yo aquí pensando, es que me dejó pensando eso que dice Tommy. Tú sabes que cuando a veces me queda algún ruido, pues yo sigo con eso. Y que la hermana Helen Guay habla que inicia con Wycliffe. Entonces yo digo que debe ser porque ahí ya se empieza como a perfilar el nuevo orden mundial en el cual nos encontrábamos y prácticamente hace parte de su segunda venida, que era para 1888, ¿no? Sí, sí, interesante. Además que me acordé otra cosa, es que ella dice que, hermana Juá dice que ya había pasado la medianoche del mundo. Como que un ciclo de oscuridad donde el enemigo pudo poner al papado en su máximo esplendor y ahora entonces el Señor iba a empezar como el amanecer. Entonces como otro ciclo del amanecer. Los reformadores anteriores estuvieron en pleno momento de oscuridad total, ¿no? A ellos les tocó pues otra época de la historia. También veo ahí como otra diferencia. O sea, yo también sé que era necesario, digamos, Dios permitir que se diera ese gran impulso, porque sí, porque ya se venía mucho tiempo de tiniebla, ¿no? Por toda esa corrupción. Pero eso viene como rodeado también con los eventos externos de lo que es ¿cómo le explico yo? Lo que se venía perfilando para el sistema en el cual hemos nacido, ¿no? Y que nació el pueblo americano, porque también ellos nacieron bajo ese sistema y sin saberlo. Claro, ya estamos ahí, 1400, claro, ya estamos a 400 años de la herida papal ya, los últimos 400 años de los 1260, o sea que ya se está acercando, sí, ese momento, es verdad.